Othniel Marsh y Edward Cope descubrieron sendos tesoros de fósiles de dinosaurios en el siglo XIX, pero se sonaron con destruirse mutuamente en lo que muchos llaman la Guerra de los Huesos. Así que hoy vamos a hablar de la que fue la rivalidad más legendaria de la historia de la paleontología. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Aviones Papel TV. Menudo montón de mierda. Como os estaba contando, eran eruditos de primera, pero su épica disputa pública amenazó con destruir sus carreras. Los estadounidenses Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope fueron dos de los cazadores de huesos más prolíficos del siglo XIX. Entre los dos descubrieron más de 100 dinosaurios, entre ellos estegosauros, triceratops o listrosauros, en los albores de la paleontología. Aunque ambos alcanzaron la fama y el éxito, se odiaban por ello. Su animadversión se convirtió en una guerra sin cuartel y utilizaron un arsenal de tácticas turbias para sabotearse mutuamente, como el soborno, el engaño y la difamación. Puede que sus tácticas fueran despiadadas, pero la llamada Guerra de los Huesos produjo descubrimientos científicos que ayudaron a dar forma a la paleontología tal y como la conocemos hoy en día. A pesar del odio mutuo que llegaría a definir su relación, Marsh y Cope empezaron siendo amigos. Othniel Marsh nació en Nueva York en 1831, en el seno de una familia modesta. Sin embargo, tenía un vínculo familiar importante. Su tío era George Peabody, un empresario fabulosamente rico que financió la educación de su sobrino. El joven y brillante científico se graduó en Yale y ocuparía la primera cátedra de paleontología de la institución a partir de 1866. Por su parte, Edward Cope llegó al mundo en 1840, plenamente seguro de su lugar en él. La familia de Cope gozaba de riqueza, prestigio y contactos en Filadelfia, y la única duda que se le planteaba sobre su futuro era si podría escapar del camino que su familia tenía pensado para él. Su padre quería que se convirtiera en terrateniente. Sin embargo, él quería ser científico. En 1863, el padre de Cope le envió a Europa. En Berlín se hizo amigo de una estrella en ascenso en el campo de las ciencias naturales, Othniel Marsh. Como jóvenes eruditos estadounidenses en el extranjero, probablemente estrecharon lazos por su interés común en la paleontología, un campo académico relativamente joven centrado en el estudio de fósiles antiguos. A su regreso a Estados Unidos, los dos hombres intercambiaron cartas e incluso bautizaron especies recién descubiertas con el nombre del otro. Cope bautizó una especie con el nombre de Pythonius marshi. Por su parte, Marsh bautizó su propio descubrimiento con el nombre de Mosasaurus copeanus. Sin embargo, había un problema de fondo. La paleontología era aún incipiente y la novedad del campo alimentó una competencia entre Marsh y Cope, que intentaban autoproclamarse el líder del nuevo campo de estudio. Las prisas por hacerse un hueco en la ciencia los separaron. Los expertos tienen diferentes teorías sobre el incidente concreto que desencadenó su enemistad. Algunos dicen que empezó en 1868, cuando Marsh visitó a Cope en una expedición de búsqueda de fósiles en una cantera de Nueva Jersey. Marsh hizo un trato a espaldas de Cope con los propietarios de la cantera para que le entregaran nuevos fósiles a él, no a Cope. La biógrafa de Cope, Jane Davidson, fechó la disputa ese mismo año, cuando Cope publicó una inscripción del Elasmosaurus platyrus, una especie recién identificada. Al reconstruir la criatura, Cope cometió un grave error, volteó la cola y el cuello del animal. Marsh llamó la atención de Cope y restregó el error a su colega. Humillado, Cope se apresuró a comprar ejemplares de la revista que había publicado su error, pero ya era demasiado tarde. Marsh nunca permitiría que Cope ni la comunidad científica olvidaran la equivocación. El oeste americano era tierra fértil para descubrir fósiles prehistóricos, pero no era bastante grande para los dos hombres. Cada uno se apresuró en rastrillar fósiles y hacer descubrimientos mayores que los que hacía el otro. En 1871, Cope llegó a un yacimiento de Kansas que el equipo de Marsh había abandonado hacía poco. La excavación de Cope dio con el esqueleto de un antiguo reptil volador, y era más grande que el que había encontrado Marsh. Cope se alegró del hallazgo y Marsh se enfureció. A medida que su guerra se recrudecía, Marsh y Cope recurrían a diferentes métodos para socorrerse mutuamente, incluyendo acusaciones de plagio, espionaje y apresurarse a publicar más que el otro. Por si fuera poco, Cope compró la revista American Naturalist y la utilizó como foro para criticar a Marsh y su obra. La rivalidad se intensificó cuando ambos mantuvieron equipos de excavación en Como Bluff, en Wyoming, entre 1877 y 1879. Marsh incluso ordenó a su equipo que destruyera cualquier resto óseo que quedara en el yacimiento antes de partir para que Cope no pudiera hacerse con ellos. Marsh aceptó un puesto en el Servicio Geológico de Estados Unidos como paleontólogo jefe en 1882. El puesto dio a Marsh el respaldo del gobierno para legitimar y apoyar su trabajo. También significaba que recibiría muchos fondos, mientras que Cope, al carecer de las conexiones políticas adecuadas, no los obtendría. El golpe no hizo sino empeorar la ya frágil salud financiera de Cope. Las peores noticias llegaron el 16 de diciembre de 1889, cuando John Noble, secretario del Interior de Estados Unidos, escribió una carta a Cope exigiéndole que renunciaran a su colección de fósiles y la cediera a la Smithsonian Institution. Como Cope había estado trabajando en una agencia gubernamental en el momento de su recolección, alegaba Noble esos fósiles no eran suyos. Cope señaló que se había gastado más de $80.000 de su propio dinero para financiar las expediciones.
También protestó por lo que creía era una conspiración contra él. El nombre de Nobel puede haber estado en la carta, pero Cope creía que tenía otro autor, Mars. Si Mars iba a sabotearle, Cope iba a unir a su rival con él. Tenía un arma secreta, un alijo de notas y papeles que relataba las numerosas faltas de Mars a lo largo de los años. Cope compartió el archivo con el periodista William Ballow, alegando que Marshall plagiaba regularmente a colegas y ayudantes y también conspiraba para canalizar fondos federales hacia sí mismo. El 12 de enero de 1890, The New York Herald publicó la historia. Mars respondió con una serie de artículos en los que se defendía y lanzaba pullas contra Cope. Habían convertido un importante periódico en su ring de boxeo personal. El duelo en el Herald fue el punto culminante de una guerra científica de décadas. Mars y Cope, dos mentes brillantes que hicieron un gran esfuerzo para dar forma a nuestra comprensión del mundo pasado, pero trabajaron con igual ahínco para sabotearse mutuamente. Esta disputa alimentó su trabajo. Cope fue autor de 1400 artículos científicos y esos esfuerzos combinados con los de Mars definieron más de 130 especies extinguidas. Pero les costó caro. En 1892, el superior de Mars, en el Servicio Geológico de Estados Unidos, le pidió que dimitiera. Cope tuvo que vender su colección de fósiles con pérdidas pocos años antes de su muerte en 1897. La Guerra de los Huesos y su batalla final arruinaron a ambos hombres. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.